Hola, mi nombre es Elizabeth Alba Bustamante, estudiante SIP. Bienvenidos a una nueva cápsula. El día de hoy hablaremos sobre algunos tips para diseñar instrumentos de investigación. Primero que nada, debemos de tomar en cuenta que un instrumento de investigación es una herramienta que nos va a permitir recolectar datos que permitan responder a un problema, una pregunta o incluso a objetivos de investigación, ya que su función es recoger información válida y pertinente para responder preguntas de investigación. De igual forma, existen algunos tipos comunes de instrumentos que nos permiten guiar investigaciones, como lo pueden ser cuestionarios, entrevistas, guías de observación, test. Así que vamos a comenzar con algunos tips para diseñar instrumentos de investigación. Primero que nada, debemos de tomar en cuenta en que nuestro instrumento debe alinearse con el objetivo general, con los objetivos específicos, con las preguntas o las hipótesis, y también debemos de tomar en cuenta que nunca debemos de diseñar sin antes tener claro qué es lo que se quiere medir. El segundo tip es que debemos de identificar claramente las variables, es decir, convertir cada indicador en una o varias preguntas. Asegurarnos de que cada pregunta mida solamente un aspecto y también identificar variables e indicadores pertinentes. Después de eso debemos de elegir el tipo de instrumento adecuado, según lo que se necesita medir. Por lo tanto, existen tres categorías. La primera es el cuantitativo. En esto aplican las encuestas, las escalas Likert, las pruebas estandarizadas. Tenemos el cualitativo. En ello entran las entrevistas, los grupos focales, los diarios de campo, y también tenemos la tercera categoría, que es mixto, es decir, la combinación tanto del cuantitativo como del cualitativo. Y a su vez debemos de cuidar el tipo de preguntas que vamos a realizar. Deben de ser preguntas claras y sin ambigüedades. Evitar preguntas dobles, sesgadas o demasiado generales. Y también usar un lenguaje apropiado para la población. Debemos identificar qué tipo de población es con la que se va a trabajar y a su vez colocar el lenguaje adecuado. También debemos de combinar preguntas abiertas, cerradas, de selección o de escala. El tip 5 es diseñar escalas de medición adecuadas, es decir, pueden ser escalas Likert de 1 a 5, de 1 a 7, dependiendo de los indicadores, escalas de frecuencia, escalas semánticas, y debemos de asegurarnos con la coherencia entre las categorías y evitar opciones que vuelvan otra vez a generar una nueva pregunta o una duda más o se agrande más el tema. El tip 6 es revisar la validez del instrumento. Debe de pasar por tres tipos. La primera es de contenido, es decir, que debe de ser revisada por expertos. La segunda, de constructo, es decir, que debe de tener relación con la teoría. Y la tercera es validez del criterio, es decir, la comparación con instrumentos previos. Una vez que tenemos todo esto, vamos a asegurar la confiabilidad, es decir, que debemos de usar o utilizar antes pruebas piloto, después de ahí revisar la consistencia entre las preguntas similares una vez que ya tenemos unos datos preliminares y posteriormente corregir preguntas que nos hayan generado algún problema. El tip 8 es cuidar la presentación y el formato, ya que debe de tener un orden lógico, es decir, introducción, datos y bloques temáticos, así como preguntas enumeradas, instrucciones claras, un diseño limpio y legible. Y por último, considerar aspectos éticos, es decir, que debemos de tomar en cuenta que debe de ser absolutamente concientizado e informado a la persona que nos va a apoyar. Debe de tener también anonimato y confidencialidad. También debemos de dar derecho a no responder y, por supuesto, respetar y sensibilidad de cultura. Por lo tanto, el instrumento de investigación constituye un elemento fundamental en todo proceso investigativo, ya que de su uso correcto nos va a permitir tener una calidad de información obtenida. El instrumento bien diseñado nos va a permitir recolectar datos válidos, confiables y pertinentes, lo que va a facilitar el análisis y la interpretación de los mismos. Por ello, es indispensable que el investigador elija el instrumento adecuado de acuerdo a los objetivos y las variables de estudio, cuidando la claridad de las preguntas, la selección y el tipo de instrumento adecuado
y considere así aspectos éticos durante su aplicación. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una nueva cápsula.